Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes, con la buena gente de esta tierra, en esta tertulia ciudadana que saben realizamos desde IMAX Televisión, Onda Cero Puerto Llano y redes sociales. Y en esta ocasión saludamos también a todos los espectadores de Cadena Media, que saben ustedes que es la cadena de televisiones locales de España más importante. Antes de seguir, quiero mostrar nuestras condolencias, nuestro descanse en paz a todas las víctimas de ese accidente, de esa situación trágica que se ha producido en Adamuz, en la provincia de Córdoba. En nombre de los tertulianos, en nombre de estos medios, lo sentimos de corazón. El tiempo dará y quitará razones y ya trataremos este tema y veremos quiénes son los responsables, si es que los hubiere. Vamos a tratar dos temas importantes. Hoy vamos a hablar sobre la financiación, la controvertida financiación de las comunidades autónomas, y también vamos a hablar de la balizas. Y para ello, como siempre, tenemos unos tertulianos doctos y maravillosos que les voy a presentar a todos ustedes. El señor Manuel Tabas. Señor Tabas, hola. Bien hallado. Señor Tabas, que es periodista. A continuación está doña Rosa Porras, que es abogada. Hola. Un día más aquí. En la oficina, un día más en la oficina, ¿verdad? Encantada. Don Julián Gómez, que es periodista y también editor. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Don Félix Calles, que es doctor en economía. El señor Calles, bienvenido. Pues encantado de estar de nuevo con estos compañeros tertulianos. Don Manuel Alarcos, que es conocido como Pollito Rojo en la zona y que es ciudadano jubilado. Pues una vez más, muy contento de estar aquí. Don Eloy Pareja, que es ingeniero químico, bienvenido. Bueno, soy un ciudadano del mundo y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y, por supuesto, con los nuevos espectadores de Cadena Media. Señor Florentino López, que es maestro de profesión jubilado. Encantado de estar aquí y debatir. Y don Escolástico González, que es licenciado en Derecho y ferroviario, también bienvenido. Bueno, como ferroviario, aunque ya lo has dicho tú, me sumo a las condolencias a toda la familia ferroviaria y a todas las víctimas que han vivido en el accidente de Adamuz. Ya saben ustedes que esta tertulia ciudadana es nueva para algunos de ustedes, los que nos ven en otras televisiones de España. Por consiguiente, voy a explicar la mecánica, que es muy sencilla. Durante 3 minutos hay una primera intervención sobre los temas de cada uno de los tertulianos y no se puede interrumpir. Posteriormente, en la segunda intervención, ya forma parte del debate y, lógicamente, se podrán interrumpir unos a otros. Dicho todo esto, también paso a comunicarles que tenemos un WhatsApp en directo para que usted pues dé su opinión y que yo con mucho gusto leeré para todos ustedes. El primer tema, ya lo he dicho, la financiación de las comunidades autónomas en España. Un debate que, en fin, se está haciendo muy popular en todo el país. En España, la financiación de las comunidades autónomas es una combinación de tributos cedidos por el Estado, es decir, el IRPF, el IVA o impuestos especiales, y tributos propios de fondos de nivelación. La controversia aparece cuando el reparto es desigual y se cede al chantaje del grupo independentista catalán ERC. Pregunto, y voy a empezar por el señor Escolástico González, ¿es descriptivo que todas las comunidades, salvo Cataluña, se opongan a la financiación presentada por la ministra Montero? ¿Qué razones tienen?, preguntamos, ¿no? ¿Es un reparto insolidario? Sigo preguntando. Y por último, ¿saldrá adelante con tanta oposición? Adelante, don Escolástico González. Bueno, en principio no parece que vaya a salir adelante, ¿no? Aunque hasta el rabo es toro, que se suele decir en estos casos, ¿no? Veremos cómo van respondiendo las comunidades autónomas conforme vayan conociendo en cada uno de sus territorios lo que le corresponde. Sí es verdad que nunca el reparto de fondos y de los impuestos ha sido pacífico, pero de hecho no lo es tampoco en este momento. Lo que sí ha habido es cierta actitud positiva frente al reparto que ya se había hecho. Del reparto de que se parte, que ya está caducado desde hace muchos años y que era necesario, pero que nadie asumía la responsabilidad de modificarlo, ya había
comunidades autónomas que en la actualidad no estaban tratadas de forma igualitaria, ¿no? Que estaban infrafinanciadas, como una de ellas la propia Castilla-La Mancha, la que estamos, otra Valencia o Murcia, ¿no? Eran comunidades que fundamentalmente estaban infrafinanciadas. Sin embargo, estaban asumiendo el modelo político o el modelo de financiación existente, ¿no? Aun sabiendo que estaban infrafinanciadas. Lo que sí es verdad es que iniciar un nuevo modelo de financiación autonómica partiendo de la situación política en la que nos encontramos es una apuesta decidida por el Gobierno. Digo decidida y valiente a las dos cosas, fíjate lo que te digo. Porque, lo digo sinceramente, porque no es nada fácil, teniendo 10 comunidades autónomas que tienen un color político distinto, querer asumir un proyecto de financiación necesario, porque de lo que parte todo el mundo es de la necesidad de modificar el sistema actual. Desde luego, si en una comunidad de vecinos no somos capaces de ponernos de acuerdo, los 16 vecinos que vivimos en ella, cuando hay que hacer las reformas del bloque o modificar la puerta de acceso al edificio, no te quiero contar lo que pueda suceder en un modelo como el actual para repartir los miles de millones de euros procedentes de los impuestos entre 16 comunidades autónomas distintas, donde además 10 de ellas pertenecen al principal partido de la oposición que opta al Gobierno. Lógicamente, este modelo nuevo de financiación no sé si será justo o no será justo, porque no ha dado oportunidad de debatirse todavía. Ni yo lo voy a debatir técnicamente aquí en este momento, ni la ordinalidad, ni, en fin, absolutamente ninguno de los conceptos nuevos que aparecen. Lo que sí sé es que es un problema político que se ha generado en el país consecuencia de la polarización que existen. Porque todas las comunidades están de acuerdo en que hay que modificar el sistema de financiación autonómica, porque las autonomías tienen más competencias y tienen que cubrir esas necesidades, y porque algunas estaban infrafinanciadas. Lo que sucede es que de la situación política que se parte va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, porque ya de entrada se ha postulado el partido de la oposición, el principal partido de la oposición, se ha postulado diciendo que no va a aprobar el nuevo modelo de financiación. 15 segundos, y Escolástico. tiene 10. Y otro de los partidos, el tercero en discordia, que es concretamente Vox, es difícil que pueda aprobar nada porque no cree en las propias autonomías. Luego partimos de una situación que lo hace políticamente muy difícil. Un partido que no quiere que haya autonomías, como es Vox, y otro partido que lo que quiere es hacer política con el modelo de financiación oponiéndose al mismo. Manuel Tabas. Para mí, la propuesta de financiación autonómica de la ministra Montero, presentada a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el visto bueno de Oriol Junqueras, que no se nos olvide, para mí es una milonga. ¿Y por qué digo esto? Porque riega a las comunidades autónomas con 20.975 millones de euros en 2027. Largo me lo fiáis. Beneficiando ¿a quién? A Cataluña, que recibe casi el doble, 4.846 millones, y castigando a Madrid con 2.555 millones, que queda Madrid como la gran Paganini de este obligado sistema. Y saliendo también peor parada, que a veces se olvida, las comunidades de Valencia, de Murcia, de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Y esto no lo digo yo, que lo puedo decir, sino que lo certifica un demoledor informe de la FEDEA, que es la Fundación de Estudios Autonómicos Aplicada, y que dice textualmente: la inyección de recursos adicionales incentivaría la irresponsabilidad fiscal, o sea, más subidas de impuestos para afrontar gastos, por ejemplo, en defensa o en pensiones. Porque esto es así, para que las comunidades autónomas tengan más recursos, indudablemente el Estado se tiene que quedar con menos recursos. ¿Y cómo lo suple esto? Pues indudablemente con impuestos. Cataluña vuelve a salir beneficiada porque deja de aportar al sistema casi 1.500 millones. La otra gran medida, que es el Fondo Climático y el mecanismo del IVA para pymes, pues también es otra milonga. ¿Por qué? Porque con el Fondo Climático lo que hace es que repartirá siempre a un futuro 1.000 millones entre las comunidades que suplan el cambio climático, principalmente las del Mediterráneo. ¿Y quién está en el Mediterráneo y sale mejor beneficiada? Cataluña. Bingo.
Y también, naturalmente, con la financiación a cuenta del IVA de las pymes societarias, a ella se le da la recaudación directa a Cataluña. Y por último, ya termino, Montoro también ha anunciado nuevas limitaciones en materia tributaria, sin concretar, como suele ser costumbre en este Gobierno, para luchar contra el doping fiscal. Un doping fiscal que naturalmente se hace mirando a Madrid, cuando el atraer contribuyentes de otras regiones y empresas también lo hace Canarias, lo hace Galicia, lo hace Aragón y lo hace Cantabria, mientras que Cataluña no lo hace. Pero claro, para eso tiene el soporte del Gobierno. Escolástico pide la palabra para después y ahora le toca a Florentino López. Bueno, yo creo que antes de iniciar el debate sobre el meollo de la cuestión, 4 ideas previas. La primera, no es buena idea iniciar el proceso de debate hacia un nuevo sistema de financiación en pleno periodo electoral. Aragón, Castilla y León, Andalucía. ¿Por qué? Porque le das a la oposición, en este caso el PP, una gran baza electoral. ¿Cuál es esa gran baza electoral? El agravio. El agravio. O sea, el único mensaje que va a tener el PP en Aragón es el agravio. Muy beneficiada Cataluña, muy poco beneficiado Aragón. Entonces, ¿por qué se inicia este debate en pleno proceso electoral? Por una exigencia. Segunda idea, tiene un pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La imagen de Junqueras entrando en Moncloa. ¿Eso qué impide? Impide leer la letra pequeña. ¿Por qué? Pues porque, como aquí ya se ha dicho, no, este no es un modelo que elabora el Gobierno, lo hace Junqueras, que ni siquiera gobierna en Cataluña. Y ese pecado original impide que se debata y se analice lo que realmente se concreta en ese modelo. Además, puede ser un debate estéril. ¿Por qué puede ser estéril? Porque puede llegar al Congreso de los Diputados porque es una ley orgánica y puede decir los diputados, pues no estamos de acuerdo. Entonces, ¿para qué todo este proceso? Y luego, además, utilizando una expresión aquí de mi amigo Eloy, es un modelo muy complejo que, y me cuesta decirlo, la ministra no ha sido capaz de explicar. Unas veces dice que sí hay ordinalidad, otras veces que no, otras veces que tiende, otras veces que desciende, y es decir, que no nos enteramos. Y entrando en el meollo de la cuestión, es verdad que el Gobierno inyecta 21.000 millones de euros, pero ¿cuáles son las consecuencias? Hay un incremento de la participación de las comunidades autónomas en el IVA y en el IRPF, pero 21.000 millones de euros sin presupuestos, ¿de dónde van a salir? Esa es otra pregunta que el Gobierno no contesta. Es verdad que el sistema tiene 2 pilares, un pilar fundamental, que es la población ajustada. Es decir, no es la población en términos absolutos, sino la población que tiene en cuenta otros factores. Y en base a esa población ajustada, y según algunos informes independientes que aparecen en diversos medios, en base a ese criterio, la comunidad más beneficiada es Cataluña. Además, incluye 2 fondos 15 segundos. que no tienen mucho sentido, el Fondo del Cambio Climático y el Fondo de Ayuda a las Pymes, cuyo 55% va también a Cataluña. Como no quiero correr, en la segunda intervención seguiré explicando el meollo de la cuestión. Muy bien. Doña Rosa Porras, adelante. Pues decía mi querido compañero que este es un modelo muy complejo. ¿Qué va a ser un modelo complejo? Es un modelo tramposo. Partimos del abuso y de la trampa, como siempre. Como siempre. Decía Julián que era descriptivo que ninguna comunidad lo quisiera aceptar. Y lo ha contestado Junqueras. Cuando le han preguntado por qué no lo acepta ninguna comunidad, él ha dicho, lo habréis oído, es un pacto muy bueno para Cataluña y les da rabia.
¿Os parece oportuno? Esto me recuerda, si me permites, Julián, hablar con la frescura que hemos tenido siempre en esta tertulia. Sin duda, claro. Me retrotraigo a hace muchos años, cuando Alfonso Guerra estaba en Portugal y quiso venir a Madrid con urgencia, creo que era una corrida de toros, da igual, y le trajo un mister. Y se montó el pollo del siglo, y eso es una tontería, y dijo en televisión: le jode, les va a seguir jodiendo. Eso es lo que ha dicho Junqueras. Les da rabia, pero les va a seguir dando rabia. Esta financiación está regulada en la Constitución en el artículo 2 y es una financiación que tiene que hacer evidentemente el presidente del Gobierno de manera que sea colaboradora entre todos, igualdad entre todos, participativa entre todos, con un proyecto común para que todas las comunidades se desarrollen. Pero si alguien ha leído el apartado 2 el apartado segundo de este artículo 2, que yo no creo que lo haya leído, quien lo tiene que leer, tiene una discriminación positiva, es decir, hay que tener en cuenta aquellas comunidades por cuestión de alejamiento, cuestiones geográficas, envejecimiento, despoblación. ¿Y qué ha hecho nuestro presidente? Ha dicho: divino, la discriminación positiva para mí. Manejo como quiero, lo reparto como quiero, cuando quiero y según lo necesite. Con lo cual, ha roto el principio de igualdad en un proyecto que le beneficia a él y a quien quiere romper España. Y la ministra Montero, con esa suavidad que la caracteriza y esa ilustración, ha dicho: claro, no lo quieren aceptar sin darse cuenta que todos ganan, porque lo que quieren es romper España. ¿Y por qué Feijóo? 15 segundos. ¿Y por qué Feijóo no tiene proyectos? 15 minutos después salieron los proyectos de Feijóo. Pero fíjate cómo ganamos todos. Todos ganan. Tú ganas 2 euros, claro que has ganado. Y yo 1.500 euros. He ganado, sí. Eso es solidaridad, igualdad, cooperación y proyecto común. Eloy Pareja. Gracias, Julián. Me encanta este asunto. Es un asunto que tiene muchas implicaciones y es un asunto que está pendiente, señores y señoras, desde 2009, desde la última reforma en la que el Partido Popular cedió parte de los impuestos a las comunidades autónomas. Desde entonces, y con una validez de 5 años, es decir, de 2014, estamos desde entonces pendientes de ser reformado. Y apunto, tuvo el Partido Popular una oportunidad muy buena, con su mayoría absoluta, de hacerlo. Pero entonces el señor presidente Rajoy dijo, como los castellanos manchegos, es que ¿quién abre ese melón con lo complicado que es? Lo vamos a dejar pasar. Bueno, pues años más tarde, un gobierno, el socialista en este caso, dirigido por Pedro Sánchez, ha tenido la valentía, y digo valentía porque hay que ser valiente para meterse en este lío, de reformarlo. He leído las 18 páginas del informe de FEDEA y dice algunas cosas, como mis compañeros han dicho, pero también dice muchas cosas buenas a favor de la reforma. Y, sobre todo, también comentar para el público que Standard & Poor's, una de las agencias valoradoras mundiales de mayor prestigio, ha dicho que es un sistema mucho más sencillo y que agradece esa valentía política de un partido de reformarlo. La reforma tiene cosas muy buenas. Es un modelo mucho más simple. Se suprimen fondos antiguos como el de competitividad, el de cohesión o el de garantía, fondos complejos, y lo sustituye por un reparto directo de los recursos. Además, y es muy importante, el nuevo sistema está basado en los mecanismos de flujo de caja, es decir, que conforme ingresan los saldos en el Gobierno central puede haber transferencia a las comunidades, no como ahora, que hay unas previsiones con unos ajustes 2 años más tarde. Entonces, las comunidades van a tener acceso más directo a los fondos. El nuevo modelo recorta sustancialmente las diferencias de financiación por habitante. Es verdad que no las elimina, pero las recorta. Y puestos a las discrepancias y a decir esto de que España se va a romper,
absoluta mentira y usada por los partidos de derecha cada vez que alguien intenta hacer una reforma. Es verdad que Cataluña gana, según el informe de FEDEA, 507 euros por habitante, pero en segundo lugar la Comunidad Valenciana 496, en tercero Murcia 468, en cuarto Baleares 450 y en quinto Madrid, sí, Madrid 409. Es decir, todas las comunidades, excepto dos, Extremadura y Cantabria, tendrían más recursos. Y aquí me acuerdo de la quita. ¿Se acuerdan ustedes de los 83.000 millones? No. Pues Sí. también irían aquí. Básicamente, Standard & Poor's está diciendo que si este sistema funcionara, segundos. Las comunidades autónomas pasarían a tener una mejor valoración crediticia y podrían ir a los mercados en mejores condiciones. Es decir, el sistema es más simple y es mejor. No va a salir, por lo que todos sabemos, porque el Partido Popular, en una decisión política, ha dicho no. Julián Gómez. Ya. Eloy, veo que te has leído el informe de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, pero creo que te faltan algunas cosas. Yo voy a ser muy breve. Dice efectivamente que el informe de FEDEA, dice que el sistema de financiación autonómico viene del 2009 con Rodríguez Zapatero, cuando se fijó un sistema asimétrico y descompensado que, como siempre, favoreció a unas comunidades en demérito de otras. En esto creo que estaremos de acuerdo y que no hay la menor duda, pero el informe FEDEA añade, y no puede plantearse una financiación, que para mí es el meollo de la cuestión, no puede plantearse una financiación como la propuesta por la ministra de Hacienda que privilegia a Cataluña, sino renegociar el sistema de financiación. De eso hablaré ahora después, porque añade FEDEA, para que las comunidades autónomas tengan más recursos, el Estado tendrá que quedarse con menos o habrá que subir impuestos. Y además, dicen, la práctica de introducir parches arbitrarios hechos a la medida de determinados territorios no es lógica. Cabría quizás, e insiste, intentar la vía de la negociación partiendo de un documento inicial que conserve la parte razonable de la propuesta del Gobierno, que indudablemente la tiene. Lo que no tiene es la razón desde el mismo momento en que primero se negocia con una comunidad autónoma y después se le ofrece a las demás. Lo primero es que no tiene la razón porque no es una propuesta ni decidida ni valiente, sino obligada por las circunstancias para mantenerse en el poder. Porque además, el hecho de que se esté haciendo en una época electoral, como ha dicho Florentino, que pueden decir que es un agravio, es que es un agravio. Es que si tú primero hablas con unos para darles lo que quieren y luego repartes entre los demás, aunque sea muy equitativamente y tal, pero bueno, lo lógico es que se hable con todos, que se establezca esa mesa de negociación y en ella se establezcan lo que tiene que tener este sistema nuevo de financiación que falta nos hace. Indudablemente, si echamos la vista atrás, pues podemos hablar de Zapatero, podemos hablar de Rajoy, podemos hablar de lo que quieras, pero estamos en el momento en que estamos. Estamos en un momento en el que Pedro Sánchez está obligado a aceptar lo que le pidan desde Cataluña y, de hecho, está aceptando muchas cosas, como por ejemplo este sistema de financiación que la propia ministra negaba hace solo unos meses como algo imposible, era algo que no se podía realizar. Sin embargo, ahora en estos momentos, pues estamos encontrándonos con una situación que no es fruto de la polarización. Eloy, no es... Escolástico, perdón. No es fruto de la polarización, 15 segundos. es fruto, insisto, de la necesidad que tiene Pedro Sánchez de los votos que le dan desde Cataluña. Y además, lo que quiero recalcar aquí es que lo que hay que hacer primero es negociar con todos y después acoger lo que sea necesario, pero no actuar a la inversa, no empezar la casa por el tejado negociando con uno y después negociando con los demás. Don Manuel Alarcos. Me toca a mí ya. Sí. Bueno, Antes, pues permíteme que leo un WhatsApp que dice que el Gobierno se ha supeditado a las exigencias de Cataluña y a continuación ha adaptado a las demás comunidades. Adelante. Bueno, vamos a ver, todo esto viene porque desde la Constitución pues se hizo como se hizo. Entonces, uno de los ponentes de la Constitución era Soler Tura, catalán, y allí donde se encerraron en Gredos, pues hizo valer su autonomía. Yo tengo aquí algunos datos, y tengo que decir también que la Constitución reconoce autonomías
y nacionalidades, con lo cual ya empezamos mal desde su principio. Ya empezamos mal. Entonces, pues, Cataluña. Cataluña tiene 32.018 kilómetros cuadrados. Tiene 8 millones de habitantes, 113.049 millones de habitantes. Y un presupuesto de 40.000. La Comunidad de Madrid, que es uniprovincial, tiene 8 millones de habitantes. Y tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. Y tiene un presupuesto de 30.663, casi 10.000 menos que Cataluña. Pero ahora nos vamos a Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, que tiene más kilómetros cuadrados que Cataluña, tiene un presupuesto de 13.000 millones, de los cuales más de 6.000 son gastados en ayudas sociales. Por lo tanto, Castilla-La Mancha es una de las autonomías más perjudicadas. Yo cuando yo hablo a Paje, muchos me dicen, tú que votas a Paje y luego votas a Pedro Sánchez, cierto. Pero yo le doy la razón a Paje cuando la lleva y a Pedro Sánchez cuando la lleva. Cuando se queja Paje, siempre se queja con razón. Pues claro, si de 13.000 millones que tiene de presupuesto hay que atender a los habitantes de Castilla-La Mancha, más carreteras, hospitales e infraestructura de Castilla-La Mancha, que tiene más kilómetros cuadrados que Cataluña, casi el doble que Cataluña, pues entonces Castilla-La Mancha está claramente infrafinanciada. Y Paje y todos los presidentes de Castilla-La Mancha han luchado desesperadamente por eso, desde Bono, desde Barreda, desde el primero que empezó, que es Jesús Fuente, a excepción de la Cospedal, que vino a Castilla-La Mancha para hacer aquí un invento. Lo mandó Rajoy aquí y dice, vete para allá a ver qué haces con los cateros manchegos, que son los más dóciles, cómo se van a dejar. Y hizo pues lo que hizo. Pero, en fin, quitando el nefasto periodo de María Dolores Cospedal, siempre se ha luchado por eso. Y siempre yo animo a Paje a que lo siga haciendo, que nos ponga a la altura que estamos, porque realmente está haciendo un enorme esfuerzo de dar de los 13.000 millones, 6.000 millones a gastos sociales. Pero claro, 15 segundos. Esto puede no ser así, cuando en lugar de mandar Paje en Castilla-La Mancha, mande otro que ya los temas sociales le importe menos. Y eso ya en España se ha dado. Se dio una ayuda a los pensionistas de 0,25 euros y yo oí en una entrevista decir a Rajoy que bueno, que eso del gasto social en España pues sería el que pudiera ser. O sea Adelante, Félix Calle. Gracias, Pollito. Bueno, se comenta dentro del Ministerio, y doy fe de ello, que la ministra Montero encargó a los técnicos por una formulita para fabricar un traje en las medidas que mejor encajara en la exigencia del separatismo catalán. Es decir, al dictado del prófugo. Eso comporta un problema, y es que como no se ha negociado con la mayor parte de las comunidades autónomas, pues ahora dice la ministra que lo va a hacer, pero de momento con quien se ha reunido ha sido precisamente con Junqueras, con lo cual va a necesitar los votos de RC y de Junts. ¿Qué es lo que dice y exige Junts? Pues que los ingresos a obtener que sean similares a las aportaciones. Ese es el principio de ordinalidad que niega a la ministra, pero lo dice Junqueras todos los días. Sí. Y ha sido con quien primero tiene una reunión. Por algo lo dirá, aunque la ministra lo niegue. Al principio no lo negaba, ahora lo niega. Pasado mañana no sabemos qué van a hacer. Ellos tienen todos los datos del sistema de financiación, todos. El resto de las comunidades no la tienen. Solamente ellos. Lo demás, pues a creerse lo que diga la ministra. Ese modelo de financiación basado en este principio es que las regiones que más aporten son las que más van a recibir. Ese es el modelo de ordinalidad, por si alguien no lo sabe. Es difícil, entiendo yo que es difícil asimilar un modelo de este tipo, ya que la diferencia entre las regiones ricas y las regiones pobres pues va a ser mucho más profunda, va a ser mucho más radical y va a ser mucho más incrementada, ¿no? Y por otra parte también es difícilmente indefendible, entiendo yo, que por ninguna formación que se considere socialista o comunista, si partimos de la base de que esas ideologías son partidarias de la igualdad social. Yo también.
Y en eso estoy de acuerdo con el líder de Izquierda Unida, con Antonio Maillo, que hace unos días declaraba que debe financiarse a las personas, no a los territorios en base a la mayor capacidad tributaria. Estoy completamente de acuerdo con ello, porque eso va a dejar un pozo desolador en las regiones menos favorecidas, entre ellas la de Castilla-La Mancha. Y por eso digo, señor Paje, que siga en su empeño de no aceptar la fórmula, aunque supongo que le habrá llegado, porque me ha llegado a mí, de muchos militantes socialistas, algún que otro tertuliano por ahí, y políticos de la comunidad, que defienden con ahínco esta postura del Gobierno. Lo que quiere decir que si apoya esa postura del Gobierno, no digo los tertulianos de aquí, por lo que estamos viendo, si apoyan esa fórmula del Gobierno, no están apoyando los intereses de nuestra comunidad. Algunos sí la defendemos, por encima de cualquier gobierno, nos da igual. Es cierto que estamos hablando de una propuesta, tampoco es una ley orgánica que hay que debatir y que hay que votar en el Parlamento, y que de momento la ministra ha presentado en el Consejo Local de Política Fiscal, pero que no ha presentado nada. Un PowerPoint, una cosita por ahí, pero no que ha presentado nada más, no entiendo nada más. De momento dice que reduce la diferencia entre la financiación por habitante. Eso no se lo cree nadie, ni yo tampoco me lo creo. Ha quedado muy bien el discurso político, ha quedado perfecto, pero cosas distintas son los números que se detallan en esa fórmula. A ver si alguna vez nos podemos enterar de qué va. Tiempo ahora para analizar la propuesta, lógicamente, a partir de este y que no sea un juego de trileros. De momento, termino, la huella supremacista del nacionalismo catalán, ahí está. A partir de este momento tenemos debate, con lo cual se puede interrumpir brevemente al tertuliano que tiene la palabra. Leo un WhatsApp que acaba de llegar y dice que ¿por qué no hablamos del papel que tiene y tenía la mujer de Maduro en el gobierno? Mire usted, se lo agradecemos mucho la pregunta, pero no toca hoy hablar de ese tema. Ya hablaremos qué papel tenía la señora del señor Maduro. Don Escolástico González, adelante. Bueno, yo recojo el tema de la última frase de mi querido amigo Félix, del supremacismo catalán, para decir... No, por descontado que no estamos de acuerdo, por descontado que no estamos de acuerdo, mi querido amigo Félix. Pero sí me gustaría decirte que bendita minoría mayoritaria que gobierna este país. Por dos razones. Primero, porque de lo que estamos hablando es de un modelo propuesta, como tú bien decías, que ha de ser, lógicamente, filtrado y consensuado por las distintas fuerzas que gobiernan este país para que pueda ser aprobado en el Parlamento. No estamos hablando de un modelo que ha presentado un partido mayoritario que nos va a imponer, porque si el modelo viniera de un partido mayoritario que gobernase como en su día pudo gobernar el PP, cuando, como bien decía Eloy, para poder imponerlo, solo hubiera hecho falta un voto, es ir al Consejo Económico de Política y Fiscal y con que una comunidad hubiera votado a favor del propio Estado, había tenido el informe favorable y después había sido aprobado en las Cortes. Estamos hablando de un modelo propuesta que presenta la ministra, que presenta este gobierno, que tiene que ser pactado absolutamente con la mayoría del Parlamento, que parte de algo importantísimo que no se nos va a olvidar, del anticatalanismo que existe, porque el anticatalanismo genera votos más allá de Cataluña. Ya sucedió en su momento y vuelve a suceder ahora. Todo lo que sea que venga de los partidos catalanes, fundamentalmente de carácter independentista, va a generar un rechazo en el resto de los partidos que van a utilizar políticamente en el resto del territorio. Porque no nos olvidemos, la propuesta que tiene ha ocasionado de momento un solo bloque de todas las comunidades que gobierna el PP para oponerse a ello antes de tener... Sí, las ha citado Rajoy, las ha citado Feijóo el próximo día. Sí. Quiero recordar el veintitantos para poder precisamente llegar todas a un acuerdo para presentarlo. Y del PSOE también, no te olvides. No, del PSOE no, solo Paje. Y ahora si queréis hablamos de Paje. Y hablamos de Paje, porque lo de Paje es otra cosa. Si Paje no se opone a Sánchez, Paje no es nadie. O sea, Paje... que no lleva razón en esto. No es que lleve razón. No lleva razón. No defiende los intereses de nuestra comunidad. Sí, si no está de acuerdo si la comunidad sale ganando. En este caso, pero si el problema de Paje... A ver, si tú en este caso no estás de acuerdo con Paje, si en este caso no estás de acuerdo, no estás defendiendo los intereses de nuestra comunidad. Félix, te voy a decir otra cosa. Como todo este tema es un tema político, no de dinero, he dicho que no iba a entrar en ello técnicamente. Mira, en Cataluña
los de Junts se oponen porque pelean contra Esquerra Republicana, porque pactan los dos por ver quién tiene mayoría para los próximos gobiernos nacionalistas allí. Y aquí en Castilla-La Mancha, Paje está en desacuerdo porque si Paje no se opone a Sánchez, Paje no es nadie. Paje hoy sobrevive políticamente por su oposición a Pedro Sánchez, nada más. Pero lo que quiere decir... O sea que Paje es un oportunista. Sí, es un oportunista en este caso. Ya Lo que quiero decir es que nadie... Termino y podemos hablar... Sí, termina, por favor. Termina, por favor. Permíteme que te... Financiado. Permíteme. Bueno, no, Partimos de ahí. Castilla-La Mancha saca 1.200 millones más de los que tenía. Partimos de Permitirme que termine y me callo. Perdona, Paje ha dicho que es intolerable que en España se pacte el sistema de financiación con unos independentistas. Y lleva razón. Claro, pero déjame que termine. Julián, como hizo Aznar, Estamos hablando de ahora. como hizo Aznar, como Estamos hizo hablando... Felipe. No. Sí, en el pacto del Maestre. No, sistema de financiación. Bueno, pero vamos a ver, lo que quiero Estamos decir... hablando del sistema de financiación. Julián, lo que quiero decir que el sistema de financiación en España se ha empezado negociando siempre con Cataluña. Siempre, Julián. Bueno, a lo mejor la Clara, un WhatsApp que acaba de llegar y que dice que todo esto, señores tertulianes, es una estrategia de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Pero es que lleva razón este oyente, es que lleva razón. Me gustaría, contestando al ciudadano que nos acaba de escribir, pero si es que la política es mantenerse en el poder. Si este ciudadano no entiende que para estar en poder... Déjame que termine, es servir a los ciudadanos. Sin trampas, sin trampas. Bendita, vuelvo a decirlo por donde empezaba. Termina Escolástico y contestáis. Bendita minoría mayoritaria que obliga a negociar con los demás. Me da lo mismo que sean catalanes, vascos, valencianos o andaluces. A ver, sin escuchamos trampa. a Manuel Tabas. Una minoría mayoritaria no puede tener trampas porque tiene que ir al Parlamento después para aprobarlo. Por favor, que lo que subyace detrás de todo esto es un anticatalanismo, tremendo. Damos voz a Manuel Tabas. Adelante. Vamos a ver. Calma, señores contertulios, calma. Vamos a ver, yo me pregunto, ¿por qué si la propuesta de Montero, dictada por Oriol Junqueras al oído, es tan magnífica y todas las regiones reciben más financiación, tiene el rechazo generalizado incluso de las comunidades autónomas socialistas? No solo Castilla-La Mancha, eso no es verdad, también Asturias. No. ¿Por qué? Porque este modelo nace cojo de la pata izquierda, para que nos entendamos, la zurda, con un propósito político claro. ¿Cuál es este propósito político? Favorecer a Cataluña, que recibe un trato preferente. La reforma no responde a criterios técnicos, ni siquiera una visión de Estado, porque está diseñada solo para satisfacer la demanda de quien sostiene a este gobierno. Así, Cataluña gana, por ejemplo, Galicia pierde, por ejemplo, y Madrid paga la fiesta, por ejemplo. Por eso solo Cataluña está encantada y salió de la reunión dando palmas con las orejas. Florentino López. Porque este nuevo reparto y el rechazo del resto, ¿por qué se produce? Porque el modelo no responde a criterios de equidad, sino a un pacto político a dos bandas, negociando expresamente entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y que se une a otras condonaciones de deuda. Damos paso a Florentino. Y ya termino. Oriol Junqueras y Sánchez no hemos tenido que enterar que se reunieron en secreto de tapadillo y a espaldas de todos, todas y todes. Muchas veces. Pues adelante, Florentino. Obviando el pecado original, vamos al fondo de la cuestión. El presidente de Andalucía tendrá que buscar argumentos de peso para rechazar 4.846 millones más que recibe Andalucía. Ahora tendrá que explicar a sus ciudadanos que no los quiere para ni la educación ni para la sanidad. Y Castilla-La Mancha, Paje, tendrá que buscar argumentos sólidos para decir que no quiere 1.248 millones más dedicados fundamentalmente a educación y sanidad. Pero es que a mí lo que más me ha sorprendido es que Paje los ha superado por la derecha, lo del PP. Los ha superado, chantaje. Y se mete en una trampa. ¿Sabéis por qué se mete en una trampa? Porque cuando esta ley vaya al Congreso de los Diputados
los diputados de Castilla-La Mancha, ¿qué van a hacer? ¿Aceptar el chantaje? Damos paso a Rosa Porras. ¿Aceptar el chantaje o votar que no? Pues yo entrando, Rosa Porras. yo no voy a dar números que los dais todos porque sois doctos, como ha dicho nuestro moderador. Yo sigo en el gobierno central. A Sánchez no le interesan nada los servicios públicos igualitarios. ¿Qué es lo que ha hecho? Comprar tiempo para seguir en Moncloa. Hay quien dice que es para gobernar. Yo creo que está comprando tiempo hasta que encuentre una salida que le quite este barro que tiene de encima. Y mira lo de acuerdo que están todos, que Junquera ha amenazado y ha dicho que en el mes de febrero va a tramitar la ley del IRPF al 100%, que ya, para ellos es evidente, que ya estaba pactado, pero que no ha querido exponerlo ahora en el Congreso para evitar ensuciar la ley de financiación, pero que en febrero va a pedir 3 leyes orgánicas que le favorecen y que las quiere. La ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, tal y como estaba pactado, con oscuridad y con clandestinidad. Ve terminando, Rosa. La ley Una de cosa que aprueba el Parlamento nunca puede ser oscura, Rosa. No, Una oye, cosa que mira, aprueba el Parlamento nunca puede ser oscura. no me tomes por tonta. No, claro, Cuando ¿cómo que no? llega al Parlamento lo han pactado con oscuridad. Bueno, pero si lo aprueba la mayoría Bien, del Parlamento, porque benditos pactos. no te importa, Si el no. Parlamento Se lo han aprueba por reunido, mayoría, benditos se han pactos. reunido muchas. Eloy Pareja. Eloy, ¿te crees que soy tonta? No me lleves a tu terreno porque no voy a entrar. Claro. Se han reunido y te voy a contar. Escúchame, Eso y te voy sobra a contar. informático. Se ha reunido con una persona condenado. Sí, pero condenado sobra esa además expresión. por sobra. un delito y que no tiene un cargo termina, Rosa. institucional en la medida que le interesa. Y también piensa hacer la ley, gestionar y tramitar la ley de gestión tributaria en febrero. Y esta es la condición que tiene Sánchez si quiere aprobar los presupuestos de Cataluña y de España. Adelante, Este Eloy es Pareja. el Pero angelito. si los presupuestos los aprueba el Parlamento. Claro, porque no los ha aprobado. Pero Escolástico, por favor. pero es que Escolástico se cree que soy boba. Vamos. En no lo ningún dudes. caso es usted, papá, doña No lo Rosa dudes, Porras. ni un minuto. Por favor, Eloy. Bueno, voy a intentar resumir y voy a copiar a mi querido y amado Florentino. 1. Esto no es un invento del Partido Socialista ni un contubernio judeo-masónico del Partido Socialista con Esquerra República de Cataluña. En el año 2000, este nuevo sistema o propuesta tiene una estructura prácticamente idéntica a la propuesta en su día por la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica de 2017. 1. 2. Puedo entender que nos sintamos más o menos hacia los catalanes, pero lo que no entenderé jamás es el complejo de inferioridad. Será el que tiene. Jamás. Será el que Yo tiene no lo tú. tengo. Yo soy manchego, Y yo pero también. amo a los Y yo catalanes también. y los respeto hasta la última. Perfecto, nadie dice lo Efectivamente, contrario. Cataluña es la número 1 con el nuevo Nadie sistema. dice nada, 507 pero complejo lo euros tienes por tú, habitante. tú, pero Castilla-La tú. Mancha es la Tranquilidad, séptima de Eloy. 15. La séptima de 15. Pero bueno, Tranquilidad. Castilla-La Mancha Pero bueno, recibiría ¿y qué? 301 euros por A ver, ¿Eso habitante. qué igual- tiene que igual ver lo con que explica los un necesite WhatsApp para que gobernar? recibo Por en estos eso momentos hay una cosa y que me dice, repatea, Eloy, que es por el favor. complejo de inferioridad de El los tuyo, manchegos. el que por tienes. favor, Yo no lo tengo. por Yo favor. Yo no lo tampoco, tengo. yo tampoco. Yo no lo tengo. Ni Yo no lo tengo. ni yo. Eloy, ciudadano del mundo, Eloy, tú Julián. eres manchego. Eloy y Julián. Lo dice. Y no se rompe Los el manchegos principio no de tienen por igualdad qué de ser ninguna manera. Tú en el cobras complejo 3 de y yo victimismo. 2.000. A ver, No se rompe Eloy, por porque favor, mejora. te tengo que cerrar el micrófono. Por favor. En todo caso, lo que se hacen las víctimas son los catalanes. Pero dice un WhatsApp lo siguiente: bueno, si realmente ustedes no nos explican por qué el gobierno negocia solo con Cataluña y no con el resto de las comunidades autónomas. Exacto, lleva razón. Adelante, Manuel Alarcos. Bueno, vamos a ver. Voy rápido. Rosa Porras ha dicho que Alfonso Guerra en Talavera la Real, que es el sitio donde iba a coger el avión para ir a No, Madrid, no. ha dicho que dijo que le jode al resto de españoles. No, No. es verdad. Dijo que el vicepresidente de gobierno no tenía por qué esperar que le pusieran un avión. Esas fueron las palabras de No, de estaba- Alfonso Guerra en aquel momento. Todos las oímos. Luego,
Aquí Félix Calles ha dicho que no hay igualdad territorial. Efectivamente, si una comunidad autónoma recibe exactamente lo mismo que da, entonces no puede haber igualdad territorial, porque las autonomías pobres siempre seguirán siendo pobres. Entonces, esto es así. Luego, también es cierto que gracias a este dinero que ha repartido Sánchez, pues Castilla-La Mancha va a sacar... Perdón, dinero de todos los españoles. Va a sacar Julián, se le olvida. 1.500 dinero de todos los millones españoles. Más. También es No hay el de Cataluña, y de Castilla-La Mancha también es de todos los Exacto. españoles. Si la caja es la misma, el saco No. es el mismo. El saco es el mismo, el saco solo impuesto a todos los españoles. Él pertenece Entonces, a todos y lo reparte me callo. según le interesa. Termina Pollito y mantenerse. empieza Gómez. Venga, adelante, termina Pollito. Sí, Luego termina, te Pollito. meterás A ver con si es nosotros. posible Venga. que pueda terminar Ya yo se mi está enfadando oposición. Pollito. Adelante, Pollito, por favor. ¿Puedo? Vamos a ver. Entonces, si Castilla-La Mancha recibe 1.500 millones más de euros, pues hombre, no es lo que le pertenece, pero con eso puede tapar muchos huecos. Cataluña, subfinanciada, pues hay que saber hasta qué punto. Lo que a mí no me convence es decir, bueno, nosotros como lo que damos más al Estado es más, necesitamos más financiación. Pues no me convence, porque si vamos a eso... Julián Gómez. Madrid... Termina ya. Sí. Madrid es la comunidad que más dinero recibe en relación a los kilómetros cuadrados que tiene y los habitantes, es la que más dinero recibe, muy por encima de Cataluña. Julián y Gómez. tampoco me parece justo. Preguntaban en un WhatsApp que por qué no hemos dicho por qué se negocia primero con Cataluña, pero creo que lo hemos dicho. Porque no le queda más remedio, porque tiene que mantenerse en el poder, porque tiene que hacer lo que le digan los catalanes para que le sigan votando. Yo lo he dicho antes e insisto ahora. Han preguntado por ahora. Estamos hablando de la actualidad, Eloy, Siempre por se ha hecho favor. así, siempre. Eloy, siempre. estamos hablando de la actualidad. Dime un ejemplo en el que no se haya hecho así. De la Dime un época ejemplo. de la época de Franco no estamos hablando. No, estoy hablando de la Los reyes democracia. católicos no Desde la entran. democracia. Hablamos de cuando reinaba Carolo. No, los reyes católicos. De la democracia. Bueno, vamos a ver. Los gobiernos en minoría mayoritaria. Escucharme. Y dale con la minoría La mayoritaria. ordinalidad de Montero y Junqueras pone a Cataluña la tercera en aportar y en recibir, pero el principio no respeta para todas las comunidades porque la aplicación de los ajustes, sobre todo el de status quo que imponen a Madrid, que es la que más aporta, no va a ser la que más reciba. O sea, está todo preparado y bien preparado. Y además tengo que indicar que el sindicato Gesta, que es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, ha dicho que ve riesgos de inconstitucionalidad en la ley que Termina, ha preparado Félix Calle. Montero y abogan por un pacto multitudinario. Bueno, pues Pregunto una cosa, Rosa, pregunta una cosa. si no había acabado, Bueno, venga. No, es que Porque tengo que decir una cosa. Ya hemos oído lo que ha dicho Paje, pero también voy a decir, la vicepresidenta de la Comunidad de Asturias, Jimena Llamedo, ha dicho que no aceptará un plato precocinado en la negociación del nuevo modelo y reclamó al Gobierno que abra un diálogo en pie de igualdad. Escolástico, tampoco están de acuerdo en Venga, 10 Asturias. segundos, Escolástico, que nos vamos. Sí. A ver, colócanos. 10 minutos. 10 minutos. Venga, adelante. Dos cosas. Manda el balón. Una, es que se me ha ido la idea, lo siento, no, ahora mismo, se me ha ido la idea, no, se me ha ido. Bueno, mientras te lo piensas, termina Félix. Adelante, Félix. Hago una pregunta. ¿Por qué no se potencia y por qué no hace una reforma del sistema de financiación? Que lo hemos dicho ya en otra ocasión. Eso es a donde hay que ir. No a esta historia, a estos rollos macanos. Valentía del presidente, hombre, depende. Viene presionado por quien viene presionado. La propuesta, hay una propuesta, pero sin detalle. Ninguna comunidad sabe de qué va esta historia. Ha hecho una propuesta de cómo, pero nada más. No ha hecho ninguna cosa más. Y claro que cogerán todas las comunidades de la financiación. Por supuesto, hombre, no se van a negar. Eso es igual que cuando en la nómina, tú firmas una nómina y lo que dices es que has recibido ese dinero. No que estés de acuerdo con la nómina, que luego la puedes recurrir. Claro que van a coger el dinero, ¿cómo lo van a coger? Y por último, supremacista. ¿Por qué digo que son supremacistas? Porque la RAE dice, sobre los supremacistas, dice, ideología que defiende la preeminencia de un sector social sobre el resto, generalmente por razones de raza, sexo, origen o nacionalidad. Y digo
que esta gente, Jun y compañía, son supremacistas. Lo Termina, repito. Escolástico. Mi querido amigo, creo que eso 10 es segundos. anticatalanismo. Sí, era, No. era la idea que antes no tenía. Anti-Jun. De Jun. La idea Eso que sí. antes no tenía era con relación a Madrid, Tiene ¿no? razón. Que ha salido varias veces en el debate. Madrid tiene, y lo hemos dicho aquí en esta mesa en más de una ocasión, tiene primero la capitalidad, eso le supone que recauda más ingresos que ninguna otra comunidad Porque lo hace mejor. por la capitalidad del Estado, por la capital del Estado, y después no puede recibir el mismo dinero que los demás porque todos sus presupuestos, que lo recibe por la capitalidad del Estado, lo tiene concentrado en una sola provincia, mientras que el resto de comunidades no son uniprovinciales y tienen más provincias, y a la hora de hacer los repartos tiene que tenerse en cuenta también otros conceptos, Escolástico, como es el hasta aquí. territorio, la La capitalidad no población, tiene etcétera. gastos. Ya no tengo tiempo. La capitalidad no tiene es que ha gastos. salido. No, pero ha salido el concepto de Madrid, que es la que más recauda y recibe menos, o la Comunidad de Madrid. Es que no puede hacerlo, es decir, tiene que contribuir Madrid. No, es lo que han pedido los catalanes. Señores, no, por favor. señores, ya no Todo hay lo más que hace tiempo. es un anticatalanismo. Señores, por favor, ya no tengo más tiempo. Llegado este momento, vamos a hacer un receso antes de empezar el segundo tema, que ya saben, vamos a hablar sobre las balizas, y para ello los tertulianos tienen sobre la mesa unos aperitivos maravillosos del restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Van a tomar unas chirlas con salsa marinero manchega, y todo ello regado, maridado con un vino requiebro blanco maravilloso. Todo esto es en Casa Pepe. Si ustedes vienen por la provincia de Ciudad Real, vayan a Casa Pepe, que es un excelente restaurante. Nos vemos tan solo en unos minutos. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos ya de vuelta con todos ustedes, un placer inmenso. Aquí la discusión sigue, acalorada además en muchos momentos, pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las balizas. Las balizas, que saben ustedes que son unos dispositivos luminosos de señalización para alertar de los peligros en la carretera. Son obligatorias bajo amenaza de sanción, curiosamente solamente en España. Pregunto, y voy a empezar por el señor Manuel Tabas, si fueran tan decisivas, ¿por qué solo España implanta las balizas? Los técnicos dudan de su eficacia al pleno sol, dado que es algo que abunda en este país, y temen la utilización por parte de los delincuentes. ¿Por qué? ¿No creéis que esto se hace porque alguien quiere hacerse rico en este país y alguien lo consiente? ¿Y por qué se maltrata tanto al automovilista y al conductor habitual con siempre normas, nuevas normas y nuevos gastos? Adelante, señor Tabas, 2 minutos. España es diferente. La baliza es una obligación impuesta por la DGT. ¿De quién depende la DGT? Del Ministerio del Interior. ¿Y quién da las órdenes al Ministerio del Interior? El presidente del Gobierno. Ergo, como afirma un medio, por supuesto, de esos fachoides, al PSOE le han pillado con la baliza en la mano. Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa que la construyó, Netum Solution, constituida en 2016, según la prensa, ha recibido más de 2,2 millones de euros en ayudas del Gobierno. ¿Y quién apadrinó a esta empresa? Curiosamente, según la prensa, la misma, la fachoide supongo, D.R., secretario general de PSOE en la provincia de Pontevedra y es diputado socialista en el Congreso. Y la pregunta crucial, ¿por qué solo España impone esta baliza cuando el resto de los países no se impone? Porque España no firmó el convenio de Viena, bueno, lo tiene eso, pero no lo tiene autorizado. Por lo tanto, según el convenio de Viena, cuando tú vayas a Italia no podrás utilizar la baliza, tienes que utilizar los triángulos y si no se te multará. Bueno, pues aquí tenemos un parque móvil de más de 31.000 millones de vehículos. Ahora, a razón de 39 a 59 euros la baliza, pues ves echando las cuentas. Va a recibir el Gobierno algo así como 300 millones de euros en IVA, aparte de las multas, a razón de 80 euros si no llevas la baliza, pero cuidado, puede ir hasta 200 euros si no tienes la baliza en condiciones, porque hay muchos
que ya tenían la baliza desde hace un año y demás, o que tienen la baliza y no la han actualizado y eso, y las balizas pueden, las pilas sulfatarse o pueden las pilas agotarse. Y si te para la Guardia Civil de Tráfico y la baliza no está en condiciones, aunque esté homologada, también se te puede denunciar. Y también ten en cuenta que la ley ha dado 12 años para esta baliza, es decir, que en el año 2038 todos los millones de balizas que hemos comprado a tirar a la basura y comprar balizas nuevas. Es Adelante, un negocio total. Escolástico González. Sí, yo creo que pasa lo de siempre. Mi querido amigo, lo siento enormemente, pero viniendo del cuerpo que vienes, oírte hoy es como romper todos mis esquemas, romper todos mis esquemas. Lo siento enormemente. En el corazón. Totalmente. Mira, la baliza es segura para las personas. Luego, el primer concepto que afecta es a la seguridad personal. Los muertos que se producen por bajarse del vehículo en las autovías y en las autopistas están ahí cada año. La estadística no la ha hecho el Ministerio del Interior. La hace la Guardia Civil de Tráfico, hace las estadísticas, ¿vale? Y ahí están los muertos que hay por bajarse a poner la señalización actual. Luego, la baliza garantiza la seguridad personal. Garantiza la máxima visibilidad sin necesidad de salirse del vehículo, en 360 grados a más de 1 kilómetro, porque la colocas automáticamente encima. Es fácil y rápida de instalar en el propio vehículo y además tiene la posibilidad de conectarse automáticamente en aquellos puntos difíciles con la propia Dirección General de Tráfico, que es donde están los accidentes. El señor que ponga una baliza en la carretera que vaya de Navalpino a Fontanarejo, en la provincia de Ciudad Real, no tiene necesidad de hacer nada. Se puede bajar fácilmente del coche y poner el triángulo, hacer cualquier otra cosa, porque pasa un coche cada 15 minutos. Pero cuando se avería el coche en la autopista, se circula a 140 kilómetros por hora, a 120 kilómetros y te bajas, el riesgo es inminente de atropello y los muertos se producen ahí. Pero si es tan buena la baliza, señor Escolástico, ¿por qué en Europa no se utiliza? Bueno, pues es que no podemos ser pioneros, es que es malo ser pioneros. Vale. Es cuestión de ser pionero. Es un gobierno de izquierda y si es pionero, entonces es malo porque no lo tienen en Europa. Y entonces, como la idea la ha tenido también uno de izquierda, es malo porque se enriquece. Coño, dejar de hacer política con todo, hombre, Rosa, por favor. Porras. Dejar de hacer política con todo. Gracias, Julián. Que esto es bueno, Exacto. Para la seguridad y para las personas. Deja Y de hacer política. Escolástico, en esta primera intervención, deja que hable Rosa, por todas favor. las decisiones del gobierno. Se te nota mucho. Si es tan buena... Por si algún espectador no lo sabe, estoy a favor de Pedro Sánchez, por si alguno tiene duda. No es que se me note, es que defiendo las cosas que son buenas. No. Y en este caso, a favor de Pedro Sánchez. Yo solo estoy en contra de las decisiones de Pedro Sánchez, no de él. Si es tan buena sus decisiones, que no acierta ni una. Si es tan buena, ¿por qué en la Comunidad Económica Europea dicen que se saltan la normativa, se saltan el derecho comunitario, se saltan parte del derecho internacional? Entonces, sí. Ergo Sánchez, como decía el Exacto, Guardia Civil. porque te lo voy a decir, en la Comunidad Económica Europea quieren que esté unificado todos los elementos de seguridad y la baliza no la aceptan. ¿Cierto? Convenio de Viena. Entonces, correcto. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Bueno, empiezo diciendo que cuando se inventa un artilugio con obligación de compra, me huele a negocio. A lo mejor no, pero ya me huele a negocio. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Que siempre está hablando de Europa. Pues si Europa no lo acepta, ¿qué hago? Me voy a la ONU, que la ONU sí que la acepta. Mira el salto que hemos dado. Y la ONU lo permite, aparte de los otros recursos establecidos en cada uno de los países. Luego no lo niega, pero no nos quita el triángulo. Dices que es una cuestión de seguridad evidente. Quien lo inventó desde el 2018 para las personas que tenían 2016, para las personas que tenían una incapacidad física,
para que no se bajaran del coche a poner el triángulo. Así es. Y entonces dijeron, uy, aquí hay negocio, ahora todo el mundo. Escolástico, no te toca, por favor. Florentino López. Después. Julián, déjale Que sí, que después. Escolástico, después te daré la palabra, Florentino López. Bueno, vamos a ver. Algo que va a entender todo el mundo fácilmente. A ver, Que no lo quiere Europa y no le den más vueltas. Rosa, vamos a Florentino. ver. ¿También va a hacer negocio con las balizas Pedro Sánchez? Sí, el IVA son 300 millones. Correcto. Zapatero, Koldo, Cerdán y Ábalos no, porque ya están en la cárcel. ¿Los chinos también van a hacer negocio con las balizas? ¿O el novio de Ayuso? Porque aquí es que vemos todo, o sea, es increíble, o sea, cualquier decisión está detrás, todas las la mano decisiones son negra, partidistas. la mano negra. La mujer del César no solo tiene que ser casta y pura, sino parecerlo. Cualquier decisión que se tome, se ve la mano negra, se ve la mano negra del presidente, se ve la mano negra del negocio ilícito, siempre sobre la mesa. Es algo de lo que yo me he quejado en varias ocasiones. Se deja caer la duda de la sospecha. termine, por favor. Siempre la duda de la sospecha, siempre está ahí. Aunque luego... Julián, permíteme que le diga No, que ahora yo no, luego- después se lo dices. Después. Luego los tribunales digan lo contrario. Una de las críticas que se hace a la baliza es que estás geolocalizado de manera permanente y eso es falso. Lo ha dicho la Dirección General de Tráfico. Es falso. Hombre, me he metido en la Dirección General de Tráfico y dice, es falso. Solamente cuando está activada te da tu posición, pero no te da ningún dato más. Si la baliza no está activada, no estás geolocalizado. No, pero es que se critica... Señal de peligro. Sí, Claro. es cuando necesitas una grúa. Pero, por favor, respetar el turno. Lo que Termina, quiero decir Florentino. que es una medida de seguridad. Que no veáis que todo el mundo quiere hacer negocio de manera ilícita. Pues adelante, y Julián que no veáis Gómez. la mano negra siempre del mismo y no arrojéis sobre la mesa siempre la sombra de la sospecha. Julián Florentino, Gómez. venimos aquí a debatir temas que, lógicamente, Julián Camacho, nuestro moderador y director del programa, los pone controvertidos para que se establezca una cierta polémica. Si aquí estuviésemos los unos dándonos la razón a los otros, esto sería muy aburrido. Y el juego y el fundamento de este programa está en el debate y en la disparidad de opiniones. Totalmente Entonces, de acuerdo. Pues lo has conseguido. Con tu permiso voy a dar la mía. Mira, Escolástico, hay más muertos por bajarse del coche que por quedarse... Perdón, hay más muertos por quedarse en el coche que por bajarse de ello. ¿Ah, sí? Según los técnicos, míralo. El riesgo realmente, lo que Escolástico, no después. recomiendan cuando tienes un problema es quedarte en el coche. Es salir del coche y ponerte en un lugar seguro. Eso sí. Eso es. Por otra parte, el problema que tienen las balizas es que no se ven. Has visto vídeos y gente que ponen las balizas y no se ven. Y si hay sol, ya no se ven absolutamente. Los triángulos, sin embargo, sí se ven. Además, el riesgo que tiene la baliza, y se están dando ya casos y se han denunciado casos, es de que como tú la enciendes, aparte de que cuando la enciendes solamente dura 30 minutos y muchas veces recogerte una grúa tarda 45 minutos o una hora, pero al margen de eso, cuando tú la enciendes, automáticamente apareces en un planito, que yo lo he visto con todas las balizas que hay encendidas, pero ya se han dado casos de grúas piratas que llegan a recoger los vehículos, con los fraudes que eso está conllevando en nuestro país. Por lo tanto, también es otro riesgo. Y entrando en la última parte, tengo que decir, son datos. Hay una empresa china que controla el 33% de las balizas V16 de España. Son datos. De hecho, en Inglaterra están pidiendo que esa empresa, no sé qué tema ilegal tienen, que la retiren, pero controla. Es que, curiosamente, son los chinos y los catalanes. ¿No te suena eso? Los chinos, una empresa china controla un 33%. Aparte de la empresa Netus Solution de la que antes se hablaba, hay los dos laboratorios a los que ha recurrido la DGT para homologar y certificar están vinculados al gobierno catalán. Ingresarán más de 800 millones de euros, que será la principal operación patrimonial de la historia del gobierno catalán. Eloy Pareja. Me faltaban los catalanes. Claro. Los catalanes y los chinos, los más listos. Claro, pero
los laboratorios el uso están de allí. balizas V16 con geolocalización está permitido desde 2021, Real Decreto 16 del 3 de 2021, y creo que entonces Pedro Sánchez no gobernaba. Pero es obligatorio. La Unión Europea no tiene una ley de seguridad vial para todos obligatoria. Sin vocear, No la Eloy, por tiene. favor. Está más que demostrado que el uso de triángulos de señalización tiene muchos peligros. Tal es así que países civilizados, tan civilizados como el Reino Unido y Luxemburgo, los prohibieron tajantemente. ¿Vale? Julián, Las España balizas es V16 civilizada. con geolocalización aumentan clarísimamente la seguridad. Solo en marzo de 2023 murieron en España 16 personas por atropellos en carretera. ¿Vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores y señoras? Estamos hablando de mejorar la seguridad. ¿Y tenemos que protestar? Con dinero por medio, ¿Tenemos que protestar? con negocio. ¿Tenemos que protestar? Sí, con ¿También negocio. ustedes protestaban cuando Con fue negocio. obligatorio Tranquilo, el cinturón por de favor. seguridad en los coches? ¿También protestaron entonces? ¿Quién? Hay países todavía que no obligan al uso del cinturón de seguridad. Seguramente nosotros diremos, España es una maravilla porque obliga al uso de cinturones de seguridad. España es una maravilla porque utiliza un sistema maravilloso de geolocalización. Y no es verdad. Solo comunican el lugar exacto del incidente y un identificador de la baliza. ¿Alguno de ustedes cuando han comprado en el Lidl la baliza le han preguntado la matrícula de su vehículo? ¿O su nombre y apellidos? Perdón. ¿O su DNI? Perdón, ¿qué has Solo dicho? comunican. Solo Es un faltaba sistema eso. de comunicación puntual y de único propósito. Es Viva España y viva divagar, la tecnología. querido Eloy, es divagar. Y viva La Decir Mancha. que por Y viva ir a España y la comprar la tecnología. baliza tengas Y que vivan dar los el DNI catalanes. y el RH por Y los sanguíneo manchegos. también. Adelante, Félix Calle, por favor. Bueno, pues yo es que no tengo claro esto y yo posiblemente es que tenga un problema cognitivo. Me da la impresión de que, no, me da la impresión de que como soy un cateto, seguramente tenga ese problema cognitivo, ¿no? Pero Yo atiendo a la Dirección General de Tráfico y justifica lógicamente la medida. Y por otro lado están los técnicos que no están de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque dicen que hay falta de visibilidad, que se preocupan por el tema de la privacidad y sobre todo por el tema de la temperatura en algunas regiones como es en Andalucía. Dicen, yo digo lo que dicen los técnicos, ya digo que en esto yo soy muy cateto en esto, ¿no? Dicen los técnicos que una baliza puesta a 45 o 50 grados en pleno sol, pues lo más seguro es que se vaya a estropear, por no decir otra palabra, ¿no? La Unión Europea, tengo entendido que sí, efectivamente ha rechazado este tema porque dice que tiene que haber, de alguna forma, una reunión, algún tipo de acuerdo entre ellos, porque cuando hay niebla parece ser que tampoco se ve. Sí. Cuando hay una carretera que hace en curva tampoco te das cuenta de que hay una baliza allí señalando, ¿no? En cuanto a los muertos, la Dirección General de Tráfico lo que sí dice es que los muertos principalmente no es por ir a colocar los triángulos, sino porque la gente, que además lo aconseja y lo dice la Dirección General de Tráfico, que llamen a tu compañía de seguros porque se pone a cambiar ruedas. Correcto. Y al cambiar de ruedas, pues se lo llevan por delante. No es cuestión de poner la baliza. La Dirección General de Tráfico dice que no se pueden poner las balizas, pero tiempo después dice que sí, que no hay ningún problema, que se pueden poner las balizas. Con lo cual ya no estás evitando el riesgo de ponerla, ¿no? Porque eso lo dijo el director general de Tráfico, que no se podía poner las balizas, que si quieres las puedes poner. Luego yo, que sí las quiero poner, asumo el mismo riesgo que tenía antes de las balizas, ¿correcto? Y otra cosa es que sea obligatoria, que yo creo que es donde viene el problema. Si usted quiere más seguridad, pues cómprela y ponga los triángulos porque no te los prohíbe la Dirección General de Tráfico. De hecho, ahora el señor, no sé cómo se llama, el director general, que lleva tantos años... ¿Quién? Pérez Navarro. Pérez Navarro lo que dice es que no hay ningún problema en que tú cojas y pongas tu triangulillo, ¿no? Es decir, yo en esto... Termina, Félix. Pues no, en esto es que la compraré, lógicamente, porque si no me van a denunciar. Dicen que no, si no tienes ninguna avería, no vaya a la Guardia Civil a decirte, oiga, usted lleva la baliza, ojalá sea así, pero la tendré que comprar porque si tengo un accidente no tengo más remedio que colocarla porque me van a colocar... A cambio de no colocarla, me van a colocar 200 euros. Entonces prefiero colocarla. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo estuve en la carretera desde los 15 años hasta que me jubilé. Y entonces eran los triángulos.
yo personalmente he visto matar a personas por poner los triángulos. Matar o accidentes. Accidente, matar a una persona por poner los triángulos. He visto dos, concretamente dos, una mujer y un hombre. Vaya. Los triángulos tienen una cosa malísima, que tienes que bajarte, aquí tenemos un guardia civil que me gustaría saber su opinión, tienen que bajarse y tienen que medir unos pasos que casi nunca son los reales, los triángulos se ponían casi nunca bien, y el riesgo es enorme, enorme. El último muerto que vi yo por poner triángulos fue en el Arroyo Escobar, en Andújar, en la Nacional, en la carretera 4, Nacional 4. Ahí lo vi cómo lo arrolló, se quedó desnudo y tirado como un conejo en la carretera. El hombre con sus triángulos. Y tú sabes que eso es así porque tú has visto muertos, igual que yo. Tú eres hombre de carretera y se quedan pelados, o no se quedan pelados los cadáveres. Es cierto. Sí. Igual que las liebres se quedan pelados. Sí. La ropa desaparece y se queda como una liebre muerta en la carretera. Tremendo. Y eso lo he visto yo y lo has visto tú como guardia civil. Entonces, bienvenida a las balizas. Las balizas, yo llevo la baliza en el coche ya un año. Un año llevo ya baliza. Bueno, yo llevo, ya la tengo ahí. Si ya lo sé, si he comprado la V16 ya la tengo comprada. No te vale. Pero yo llevé la que no Pollito. era la V16. Y además llevo los triángulos en el coche, poco los triángulos, si tengo que ir a Portugal, y yo a Portugal voy algunas veces, allí todavía son necesarios poner los triángulos. Es más, yo si hubiera sido la Dirección General de Tráfico, no hubiera dejado dos cosas. La V16 o cualquier otra, aunque no sea la 16, yo he preguntado a la Guardia Civil también, al tráfico, para el otro día a preguntar. Y me dice, ¿pero la lleva usted? Digo, sí, no soy tan tonto, no voy a parar a preguntarles si llevarla. Digo, la llevo aquí, pero quiero que me digan usted si esto se conecta con la Dirección General de Tráfico enseguida o no. Y me dijeron que no se conectaba enseguida directamente con la Guardia Civil. O sea, que Pero no vale. Termina, Pollito. Sí, Ya se acabó el tiempo. pero que sí que vale. Entonces, yo estoy totalmente a favor de las balizas porque las balizas evitan accidentes. Bueno, a partir de ahora tenéis un minuto nada más porque no tengo más tiempo. Tapas y Escolástico, venga. Después los demás. Mejorar la seguridad vial y evitar atropello. Vale, lo compro. Pero me pregunto, ¿y qué pasa con los coches de fuera? Esos italianos, esos franceses, esos alemanes que vengan a disfrutar de nuestras playas, de nuestras comidas, van a venir sin baliza. ¿No nos importa entonces que se tengan que bajar a poner los triángulos y ser atropellados vilmente en las carreteras españolas? O que los multen. Pero es que hay otra No, cosa. porque no tienen Tú obligación. tienes un nieto en Inglaterra, yo tengo un hijo en Suecia. Cuando vengan con sus coches ingleses y suecos, van a venir sin baliza. A este gobierno no le importa que nuestros hijos tengan que poner los triángulos Tendrán que comprarla. y sufran una... No, señor, no es obligación. Escolástico. Y ya por último, para decirle a Pollito, esto lo inventaron dos guardias civiles llamados los dos Jorges. Pero ellos no obligaban. Quien ha obligado es la DGT. Pero porque la Escolástico. DGT lo verá positivo o no, la DGT es tonta. Escolástico González. Y la DGT Yo creo- consultará con la Guardia Civil también Yo de creo tráfico, que ¿no? estar en contra de una innovación que garantiza la seguridad y que además ayuda tecnológicamente a la localización del vehículo a través de los centros de tráfico, en las grandes vías o vías de alta capacidad, que es donde realmente suceden todas estas cosas, estar en contra de ello creo que es de verdad querer hacer política. Mirad, solo os voy a decir una cosa. Acordaros cuando a los tractores se les puso la misma baliza para arriba, nosotros que somos de una provincia agrícola, la de muertos que habrán evitado las balizas de los tractores, por favor. Pensarlo solo eso, la de muertos que habrán evitado la baliza de los tractores. Porque es que no se les veía, no se veía el Florentino tractor López. circulando. Es que no tengo Estaban más una- tiempo. Claro, Florentino López. entonces, si la baliza se mejora, ha empezado y se mejora y se sigue mejorando, la de muertos que evitará la baliza, por Dios, no estéis en contra de ella. No estoy en Florentino contra. López, por brevemente, favor. brevemente, Julián, yo no, afortunadamente no doy la palabra ni el permiso a nadie para que hable. O sea, que tú puedes hablar sin necesidad de pedírmelo. En segundo lugar, el debate es fundamental y además a mí es que precisamente me agrada el Es debate. sano. Pero se adultera
porque aquí debíamos debatir si la baliza es una medida eficaz para aumentar la seguridad vial. Claro, ese es el debate. Estoy de Y no es- acuerdo. pero el debate se adultera cuando dice no. Es que de eso no debatimos. No se A ver, ve. ¿quién está haciendo negocio? ¿Quién es la mano negra? Pedro Sánchez. Ese es el adulteramiento del debate. Exacto. Rosa Porras. Exacto. Es que me reconducen donde ellos quieren. Yo no estoy en contra de un artilugio que pueda salvar vidas. Pero si hay obligación de compra, hay forzosamente beneficios que van para el Estado y que tienen que estar homologados conforme a una directiva de ellos. Ojo, no sigas. Y siempre la venden los mismos distribuidores. Y en eso estoy absolutamente en contra. Vendrán incorporado al vehículo. ¿No Sí, te das lo sé, cuenta? lo sé, lo Es sé. que se parte de una Y- situación donde no estaba. Los nuevos vendrán ya incorporados ¡Qué al vehículo. casualidad! Espera un Eloy minuto, Pareja, Julián, un minutito. termina. ¡Qué casualidad que haya obligación de compra el 1 de enero! Ya me huele mal, no he terminado, pero todavía no se ha fijado la fecha en que van a empezar a poner las multas. Ya han recibido el dinero y no hay fecha de multas. Está claro ¿A qué que cuando- sorprendente? Eloy Pareja. Cuando termine Pedro Sánchez, este gobierno va a ser el más rico del mundo. No, yo desde luego voy a respirar. Va a Yo voy repartir respirar. dividendos Ya hay algunos en entre la los cárcel. militantes Ya hay del algunos PSOE. en la cárcel. Va a Por repartir cierto. dividendos entre los A ver, por militantes del favor, PSOE. en la cárcel, no el divaguemos, Eloy Sin Pareja. juicio todavía. Por cierto, Pero Eloy, espérate. no Amigo somos mío, un país amigo mío. civilizado. Tú has dicho que los países civilizados A ver, como Reino Rosa. Unido, luego nosotros no somos civilizados. Eloy Pareja. Primero, Paletos y no que no civilizados. tengo tiempo. Primero el concepto de obligatoriedad. Todos sabemos que ir a velocidad altísima es muy peligroso y que nos podemos matar y matar a nuestros familiares. Pero si alguien no pusiera un circulito con 120, seguramente muchos de nosotros, y nos ponemos en primera del plural, para sálvese quien pueda, iríamos a 200. Y tú lo respetas. ¿Vale? Pero hay que poner un circulito de 120 para que vayamos a 120 o menos. Vale. Si las balizas dijéramos que mejora la seguridad, todos estaríamos de acuerdo en que mejora la seguridad y claramente. Pero si alguien no dijera que es obligatorio, ¿quién las compraría? Entonces, señores y señoras, hay que decir obligatorio. Y una vez que todos nosotros y nosotras entendamos que mejora nuestra seguridad y lo asumamos como asumimos, recuerdo una vez más, el cinturón de seguridad, que cuando se puso obligatorio mucha gente Manuel decía, Alarcos. es que me molesta, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Ahora es Estamos en el obligatorio. debate, señoras y Hay que señores, poner la baliza. el beneficio Hay que para poner la el baliza Estado. por ustedes Señoras y por sus señores, hijos el y por su beneficio del familia. Estado. No me Manuel escucha. Alarcos. No me escucha, Bueno, Julián. yo recomiendo que se vais a Portugal, llevéis la baliza y además los triángulos. Lo que tú nos digas. Porque no es que lo que diga yo, es Portugal no, porque pero conozco Pollito, en Portugal a la no es Guardia obligatorio, Nacional ¿no? Republicana y sé Portugal cómo no. En Portugal y sé cómo actúa. Pollito, es que conoces triángulos. a Y se- todo el y- mundo. Si voy a Portugal, te llevo. Vamos a ver, triángulos, si Pollito. me he tirado 47 años en la carretera haciendo transporte internacional, naturalmente que conozco todo el mundo, A todos, o gran a parte todos. del mundo. Hasta la Guardia de Portugal. Naturalmente que conozco a la Guardia Nacional Republicana y a los gendarmes Sí. y Todavía. a los carabineros, claro que los conozco. Termina, Pollito, Claro, y que sé se te cómo va hace tu todo cada tiempo. uno. Venga, Y a la Guardia Civil también la conozco. termina, por Y sé cómo favor. son cada uno, sé cómo la Guardia Civil, sé cómo la Guardia Nacional Bueno, Republicana, Pollito, sé ¿qué cómo ibas son a los decir? gendarmes y sé cómo son. Eres un libro Julián abierto. Gómez. Pero Vale. no, es un mérito, es que era transportista. No he hablado de Vamos a ver. méritos. no he Julián hablado de Técnicos, méritos. colectivos de bomberos e incluso guardias civiles están hablando de que hay muchos más muertos por quedarse en el vehículo que por bajarse de él. De hecho, la propia Dirección General de Tráfico habló de 22 muertos al año, recogido en maldita.es, que me imagino que para vosotros tendrá toda credibilidad. Y por otra parte, Eloy, de acuerdo, en Inglaterra están prohibidos los triángulos, pero son obligatorios. En Francia, Pollito, en Portugal también son obligatorios los triángulos. Que sí, que te Italia, estoy diciendo. Italia Que lo y estoy diciendo, Alemania. que lo he Y dicho. además, Escolástico, una innovación, porque sea innovación, no tiene por qué ser buena. Si se demuestra que no da ningún resultado, pues no da ningún resultado. Estoy de acuerdo contigo que las balizas que llevan los tractores se ven, pero bien. Pero las balizas, los cacharritos esos que la gente pega en los coches, yo he visto vídeos, he visto balizas A ver, puestas Manuel, estabas- y efectivamente
no se ven. No es ¿Has lo mismo la baliza. probado tú la baliza de tu coche? Sí, y Yo no la he vale, probado y se no ve vale. enormemente. Y te pongo vídeos que te lo Enormemente. demuestran. Se ve enormemente. Estáis escuchando al Moreno. Y tiene que tener un tamaño, Julián, que quepa en la puerta izquierda, en la guantera de la puerta A izquierda. ti se te oye, pero ya no se te puede tener un escucha. tamaño mayor. No puede tener un tamaño mayor porque Escolástico, Manuel Tabas. Vamos a ver, Inglaterra no pertenece a la Unión Europea, por lo tanto no tiene que seguir las directrices de la Unión Europea, puede hacer de su santo un sayo. Una cosita muy rápida, ¿quién se come el pastel de la baliza V16? 3. Estado, operadoras de telefonía y empresas chinas. Y no soy antichino ni soy anticatalanista. ¿La vende el gobierno esta baliza la vende el gobierno? Te han dicho ya que hay 2 empresas homologadas para su verificación que son catalanas. ¿Pero qué se lleva el gobierno de esas ventas? ¿Qué se lleva el gobierno de esas ventas? Ah, qué El malo gobierno que no la sea vende. catalano, claro. A ver, Solo termina catalanas, Félix un Calle. momento, dependiendo además del ministerio con subvención A ver, termina especial. Félix Calle. 2,2 millones de euros. Félix Oye, Calle. de Tienen verdad. subvenciones todas las empresas de este país que tienen innovación Félix Calle soy yo. Por favor, termina Félix Calle el tema. Yo voy a ser súper rápido, porque yo dentro de mi catetez, lo único que tengo claro, ¿sabes qué es? Que me cuesta 40 euros la baliza, ya está, es lo único que tengo claro, y la voy a comprar, no tengo más remedio. Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí ha dado de sí la tertulia y este tema de las balizas, controvertido también. En este país todo es controvertido. Señor Manuel Tabas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señora Rosa Porres, muchas Encantada, gracias. Julián, gracias. Y a todos vosotros. Y Señor a los Julián oyentes. Gómez, muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Señor don Félix Calle, Muchas gracias, Julián. Si hace falta el martes que viene, traigo la baliza aquí puesta aquí en la cabeza, por si me despisto para algún sitio. Don Manuel Alarcos, muchas gracias. Pues muchas gracias y por favor que no me quiten a mí mi categoría de cateto, que soy cateto de la tertulia, no empecéis a llamaros Don catetos Eloy unos a otros, Pareja, muchas porque es que me gracias. hundís. Ha sido verdaderamente un enorme placer. Don Florentino López, muchas gracias. Gracias, Julián. Don Escolástico González, muchas Encantado, gracias. como siempre, Julián. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su atención. Hoy hemos tenido esta emisión en IMAX Televisión, Onda Cero Puerto Llano, redes sociales y también con la cadena media, cadena más importante de televisiones locales de España. Que sean felices y prometemos de forma categórica volver la semana que viene. Hasta entonces.